Bienvenidos a Reflexiones Diarias, Camino de Pascua a Pentecostés. Martes 5 de mayo de la cuarta semana de Pascua. En el día de hoy tenemos las lecturas del libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio según San Juan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso hace salir el sol de este nuevo día para buenos y malos, al igual que hace caer la lluvia para justos e injustos. Qué grande es tu amor y tu misericordia para todos nosotros, Señor, Dios Padre Todopoderoso. Gracias por todo lo que haces por nosotros a cada momento y a cada instante de nuestra vida. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Los principios de la Iglesia de Antioquía. Es lo que escuchamos el día de hoy en la primera lectura, donde por primera vez se les llama a los seguidores de Jesús nuestro Señor cristianos. Sabemos que días anteriores escuchamos cómo un grupo de cristianos se había escapado de Saulo a causa de la persecución que se desató después de la muerte de Esteban, de los primeros diáconos de la iglesia. Bueno, este grupo llegó hasta Chipre, una isla, y allí se fueron a la ciudad de Antioquía. Cabe destacar que en ese lugar vivían dos tipos de personas. Unas eran judíos y los otros de idioma griego, que eran paganos, es decir, que ni creían en Dios ni conocían mucho menos a Jesús. Entonces, algunos del grupo de los cristianos se preocuparon solo por predicar a los que ya conocían un poco de Dios, que son solo los judíos, mientras que a los paganos no querían ni acercárseles, es decir, los estaban rechazando porque no creían en Dios, ni le conocían mucho menos. Sin embargo, otro grupo de entre los mismos cristianos comenzaron también a predicarles a los griegos, es decir, confiaron en que Dios estaba con ellos y que ellos solamente tirarían la semilla que es la palabra de Dios en los corazones de los no creyentes. Otros cosecharían de los frutos de esa semilla que se había plantado en sus corazones y Dios haría crecer la semilla dentro de sus corazones. Así entonces, ellos, como buenos pescadores, tiraron las redes y anunciando el Evangelio y dando a conocer a Jesús, a estos que no le conocían ni creían en Dios, la mano poderosa del Señor actuó en este encuentro, lo cual produjo una conversión de muchos que creyeron en Jesús y se volvieron a Dios. Después de esta gran conversión de los griegos paganos al cristianismo, llegaron también a esta ciudad Bernabé, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, junto con Saulo, quien también estaba lleno del Espíritu Santo. Se quedaron allí por 2 años, nos cuenta la palabra de Dios, y enseñaron, formaron y dirigieron a esta nueva comunidad formada por primera vez por cristianos no judíos. Y así es como comenzaba la evangelización a otras naciones y ciudades que no conocían a Dios, pero que ahora comenzaban a conocer a Jesús y aceptarlo como el buen pastor, el Salvador. Ahora bien, querido hermano y querida hermana que me escuchas tú en este momento, te invito a que medites en estas siguientes 2 preguntas. Y la primera es, ¿serías tú capaz de predicar el Evangelio a personas que no conocen aún a Jesús? ¿O te daría vergüenza hablar de tu fe con otros? ¿Usas tus redes sociales como medio de evangelización
para que el Evangelio llegue a los que aún no lo conocen a Jesús? 3 cosas durarán para siempre. La fe. Ciertamente, este grupo de cristianos que decidieron ir a una ciudad desconocida a predicar el Evangelio, tenían fe en que Dios sería quien llevaría el control de todo el viaje, y así lo hizo Dios. Ellos también tenían la esperanza puesta en Dios de que estos hombres que no conocían a Jesús se convertirían y creerían en Dios. Y este grupo de cristianos ciertamente también los movía el amor, pues ellos pudieron ver con ojos de amor a sus hermanos, quienes aún no conocían a Jesús ni creían en Dios, ni eran de su misma nacionalidad. Aún así ellos ya los amaban en el interior de su corazón, ya crecía un amor fraterno hacia ellos, lo cual hizo que los que no creían en Dios también empezaran a vivir ese único amor entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que, amado hijo e hija de Dios, tú que me escuchas en este momento, recuerda que existen 3 cosas que durarán para siempre, y eso es la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de estas 3, siempre, por la eternidad, será el amor. El amor echa afuera a el miedo, que te paraliza de ir más allá de lo que tú crees no podría ser posible. El amor hace que todo sea posible. Y eso fue lo que movió a este grupo de cristianos a que predicaran sin miedos el Evangelio, sin miedo al qué dirán o al cómo reaccionarán estas personas al hablarles de Jesús como único Dios, como único pastor. Por lo tanto, querido hermano y hermana, deshazte de toda mala conducta, acaba con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios que hieran a los demás. Pide a Dios que domine tu lengua y tus palabras. Pídele que con la ayuda del Espíritu Santo, que toda palabra que salga de tu boca y todo lo que murmulle tu corazón sea agradable a Dios, que sean palabras de amor, de fe, de esperanza, de alegría, de sabiduría, palabras que edifiquen y construyan la iglesia doméstica en tu hogar. A donde quiera que vayas, siembra la palabra de Dios. No te des por vencido ni por vencida. No dejes de predicar el Evangelio en tu hogar con la ayuda del Espíritu Santo. Invoca al Espíritu Santo, llámale, dile: ven Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Comienza por los que Dios te ha dado. Comienza en tu hogar, edificando la iglesia doméstica en tu hogar, pues de allí salen los grandes sacerdotes, los diáconos, las monjas, los arquitectos, doctores y mucho más. Ahora, mientras aún pasas más tiempo con tus seres queridos, con tu familia, esposo, esposa, hijo e hijas, disfrútalos al máximo. Cautiven, cuiden momentos de unión y amor entre ustedes, especialmente compartiendo los sagrados alimentos en la mesa. Coman juntos, convivan, escúchense en el uno al otro, platiquen sus deseos y anhelos, sus preocupaciones e inquietudes entre ustedes, y si es posible, lean juntos la palabra de Dios. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, que es la palabra de Dios. Ustedes, como padres de familia, aprovechen el tiempo que tienen con sus hijos en este momento y aliméntenlos también con la palabra de Dios. Háblenles de Dios, díganle lo valioso que son ante los ojos de Dios. Enséñenles a ser agradecidos ante Dios por todo lo que tienen y a que conozcan
más a Dios y su misericordia, para que crezcan todos juntos como iglesia doméstica a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos en la oración, por medio de Jesús nuestro Señor, el buen pastor, ese alimento nutritivo que es la palabra de Dios y la Eucaristía, para que puedan con mucho amor y reverencia volver nuevamente, ahora que empiezan a abrirse las iglesias, a gustar la bondad del Señor nuevamente. Finalmente, procuren llevar una vida ejemplar entre ustedes, entre sus familiares, entre sus vecinos, entre sus compañeros de trabajo y entre todos aquellos que aún no creen en Dios. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra y gloria a Dios cuando Dios juzgue al mundo. Ahora bien, pasemos al Evangelio según San Juan. Las palabras del Evangelio tienen poder para sanar, restaurar, edificar, instruir, iluminar, fortalecer. Nos enseñan la verdadera sabiduría, el verdadero amor y mucho más. Jesús, la luz del mundo, la luz que ilumina toda tiniebla, el buen pastor que camina a la luz de la sabiduría de su Padre Celestial, es quien lleva a las ovejas a la morada eterna. Se nos narra cómo Jesús se hace presente en el Evangelio de hoy en la fiesta de la conmemoración del templo. Fiesta que hasta hoy en día para los judíos es motivo de alegría y esperanza, pues ellos la celebraban para hacer conmemoración a la victoria que tuvieron sus descendientes sobre otro pueblo. Esta fiesta es también conocida como la fiesta de las luces. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesús se aparecería justamente en ese preciso instante en medio de los judíos en este día? Podemos pensar que Jesús, siendo Dios único y luz verdadera que ilumina todo corazón, está básicamente con su pura presencia iluminando cada corazón, que Él está iluminando esos corazones que están envueltos en tinieblas. Por otra parte, también se menciona cómo Jesús se paseaba por el pórtico de Salomón, y esta escena se puede comparar con la sabiduría de Dios que se paseaba en la misma creación de Dios desde el principio de la creación. Entonces tenemos a Salomón, de los más grandes personajes en la Biblia, conocidos por su sabiduría, y a Jesús mismo paseándose en ese pórtico de Salomón como lo hacía la sabiduría misma de Dios en el principio de la creación, lo cual nos apunta, nos dice, nos revela que Jesús es la máxima expresión de la sabiduría, que no hay más sabiduría que Él mismo, pues Él mismo es la sabiduría eterna. Entonces, después de esta cena, en el Evangelio, se aparecen los judíos que se acercan y lo rodean, como queriéndolo acosar a Jesús, preguntándole: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Y Jesús, por su parte, les responde que todo lo que Él hace es por voluntad de su Padre Celestial, y declara que si ellos fueran sus ovejas, escucharían su voz y lo seguirían. Pero estos judíos, que pueden ser ovejas de su rebaño, lamentablemente se han dejado engañar por otra voz, que cada día los lleva más y más a la perdición del rebaño eterno del buen pastor, quien es Jesús, quien da vida eterna a sus ovejas,
quien las guía por senda recta, quien las conduce por donde conduce agua fresca, quien les da descanso y tranquilidad en verdes praderas, quien las cuida y protege del ladrón, del lobo feroz, quien las alimenta con su palabra y quien las nutre y fortalece con su cuerpo y su sangre, que es la Eucaristía. Ahora bien, querido hermano y querida hermana, te invito a que medites en las siguientes dos preguntas. Y la primera es: ¿eres tú una oveja rebelde que no quiere aceptar ni escuchar la voz de Jesús, que es su misma palabra, y por tu propia rebeldía y necedad estás cada día perdiéndote más y más en el mundo? ¿Eres una oveja paciente, dócil, amable y obediente al escuchar la voz del buen pastor, quien es Jesús? Hoy, Jesús, en este nuevo comienzo, quiere que tú seas parte de su rebaño eterno, que te dejes guiar, cuidar, sanar, nutrir y sobre todo, amar por Él. En Él se encuentra la sabiduría verdadera, que es su mismo amor eterno y compartido entre Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo, un intercambio de amor eterno trinitario por ti y para tus seres queridos, una invitación al rebaño eterno. La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, y de todo este gran misterio, de lo que más estamos seguros es que Dios es, sobre todas las cosas, amor. Su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran entendido, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor Jesucristo. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Así que, hermano y hermana, déjate amar por Jesús el buen pastor. Sé dócil a su voz, acércate a Él y aliméntate de su palabra. Escucha su voz y síguela, para que puedas así ser libre para amarle, libre para dejarte amar y libre para amar a los demás como Dios te ama a ti. El amor es lo que te hará ser completamente feliz, pues para eso Dios te ha creado. Es Dios mismo quien quiere revelarte su amor eterno por ti, por medio de Jesús y del Espíritu Santo. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y te mostrará los secretos más profundos de Dios. El Espíritu Santo te mostrará el camino a seguir, te mostrará la voluntad de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu Santo que viene de Dios. Y si tú has recibido el Espíritu Santo que viene de Dios, puedes conocer ahora las maravillas que Dios te ha regalado. Entonces, así podrás tú también, lleno del Espíritu Santo, hablar a tu familia y a otros con palabras que el Espíritu te inspire, usando las palabras del Espíritu Santo que vienen y te iluminan para explicar las verdades espirituales, usando la misma palabra de Dios que te va nutriendo día con día para que puedas ayudar a las ovejas más perdidas y rebeldes a volver a los brazos del buen pastor, quien es Jesús nuestro Señor. Pero ten en cuenta que debes tener mucha paciencia con los que aún no se convierten
ni creen en Dios y viven como rebeldes. Ten en cuenta que es un proceso de paso a paso. Ten en cuenta que la semilla crecerá, Dios la hará crecer poco a poco. Ten en cuenta que los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades tan rápidamente de parte del Espíritu Santo. Al principio, todo les sonará ridículo y no podrán entenderlo. Por otra parte, habrá otros que entenderán un poco más, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. También pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo Jesús nuestro Señor, porque nos hemos dejado transfigurar nuestra memoria y nuestro pensamiento a la luz y voz del buen pastor Jesucristo nuestro Señor. Y así, cuando poco a poco vayas día con día con tus palabras que edifican según el Espíritu Santo, con pensamientos constructivos y con obras que muestren amor y misericordia, todos los que te rodeen serán juntos con el rebaño de Jesús. Pertenecerán a un solo rebaño, a un solo cuerpo. Un mismo amor en Dios Padre y Dios Hijo Jesucristo, en comunión con el Espíritu Santo. Pues Jesús y nuestro Padre Celestial son uno mismo en el amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.